Bien. Sí, profe. Pavel John Cáceres García. Johan Guido Cruz Cereceda. Joel Deza. Joel Deza. Robert Farfán. Adam Michael. Presente, profesor. Jacqueline Yamaponca. Roy Edu Miranda. Josh Montesinos. Luigi Angelo. Presente. Josh Montesinos y Michael. Bien. Bien. Entonces, por favor, quiero que quede bien la clase anterior antes de pasar a análisis de proyectos dentro de la etapa de análisis de sistemas de la primera fase, que quede bien claro lo que es el diseño de cuestionarios y el tema de entrevistas. Ya, les voy a hacer un repaso, les voy a hacer unas preguntas y quiero que quede bien este tema. Bien, hemos visto el tema de la entrevista y también el tema de los cuestionarios. Estas herramientas son básicas para que nosotros podamos hacer un buen análisis de sistemas, ¿bien? Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿sí? La entrevista también es un valioso momento para explorar las cuestiones sobre HCI. ¿Qué habíamos dicho que es HCI? Es la interacción humano-computadora, incluyendo los aspectos ergonómicos, la capacidad del uso del sistema, qué tan placentero y divertido es el sistema y qué tan útil es para apoyar las tareas individuales. En la entrevista debemos establecer una relación con un extraño, hay que generar confianza y comprensión rápidamente y al mismo tiempo mantener el control de la entrevista. ¿Qué nos quiere decir el texto de Kendall a Kendall, no? De que nosotros, al hacer la entrevista, nosotros tenemos que tener, uh, ganarnos la confianza de la persona a quien nosotros vamos a hacer la entrevista. Si nosotros vamos a hacer la entrevista, por ejemplo, al gerente o al administrador o eh, a cualquier personal de cualquier área de la empresa, nosotros tenemos, con todo respeto y con ese margen siempre de
que nosotros somos los analistas de sistemas, nosotros tenemos que ganarnos la confianza para que ellos nos puedan dar toda la información. Bien, tenemos 5 pasos, como les dije, para hacer una entrevista. Primero, tenemos que enterarnos de los antecedentes de la empresa. Si tiene una página web, entrar a su página web corporativa, ahí va a estar la misión, visión de la empresa, qué hace, qué proyectos tiene. Lea y comprenda todo lo que pueda sobre los antecedentes de los entrevistados y la organización. Lo que les decía, ¿no? El sitio web corporativo, un informe anual actualizado, un boletín de noticias corporativo o cualquier publicación que se emita para explicar el funcionamiento a ver, ese es el problema, señores, cuando entramos tarde, ya estamos explicando la clase y se pierde la hilación, ¿no? Ahora nuevamente tenemos que hacer la presentación. Bien, ya hasta acá voy a permitir el ingreso con las clases 6 y 18 ya. Bien, en esos 5 pasos nosotros tenemos uno: entérese de los antecedentes, establezca los objetivos de la entrevista, decida a quién entrevistar, luego prepare al entrevistado. En este tema hemos hablado que nosotros tenemos que hacer una cita con la persona a quien vamos a hacer la entrevista. Puede ser al gerente o al administrador o a un personal de una determinada área, y máximo debe durar entre 45 minutos a 1 hora. Luego, el quinto paso para hacer una buena entrevista: decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. Tenemos que decidir si hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas. Ahora, hemos definido qué cosa es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada. ¿Qué ventajas tienen las preguntas abiertas? Igual, qué ventajas, desventajas son lo que son las preguntas abiertas, ¿no? Las preguntas abiertas es como, por ejemplo, esta pregunta he dado en la clase anterior de ejemplo, ¿no? ¿Qué piensa en cuándo a poner a todos los gerentes en una intranet? Es una pregunta técnica de informática, ¿no? Una pregunta abierta, ya les he dicho, la respuesta va a ser entre 2 párrafos a 3 párrafos, es explícito, es abierta. Ahora, los beneficios: que el entrevistado baja la guardia. 2, el entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado. 3, se proveen muchos detalles. 4, se descubren vías de cuestionamiento adicionales de otra manera no se hubieran explotado. 5, el entrevistado encuentra el proceso más interesante. Y 6, se permite una mayor espontaneidad. Entonces, en una pregunta abierta, definitivamente vamos a tener más información, vamos a captar más información. Pero también tiene su desventaja: uno es factor tiempo y no es práctico. En cambio,
Si vamos a hacer algunos ejemplos ya de preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el estado actual del comercio electrónico de negocio a negocio en su empresa? Es una pregunta abierta. ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? Otra pregunta abierta. Una vez que se envían los datos a través del sitio web, ¿cómo se procesan? Describe el proceso de monitoreo disponible en línea. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes al introducir datos que se cometen en este departamento? Son preguntas que nosotros tenemos que generar en la entrevista. ¿Cuáles son las mayores frustraciones que han experimentado durante la transición al comercio electrónico? Ahorita, por ejemplo, vamos a generar una pregunta ya. Si vamos a hacer un análisis de un sistema, por ejemplo, de una municipalidad, una pregunta abierta sería: ¿estarían ustedes dispuestos a tener, por ejemplo, una intranet dentro de la municipalidad? ¿O les beneficiaría tener una intranet dentro de la municipalidad? Son preguntas abiertas donde el usuario, en este caso el administrador, el cliente, va a poder responder de forma espontánea. Ahora, ¿qué es una pregunta cerrada? La otra alternativa la constituyen las preguntas cerradas. Asumen las formas básicas. ¿Es fácil usar el sistema actual? Por ejemplo, es una pregunta cerrada, ¿no? ¿Es fácil? Entonces, en la pregunta cerrada, al uno que nosotros tenemos que darle son opciones. Opciones como A, B, C, o entre círculos poner verdadero, falso, o sí, no, nada más, ¿no? Y las ventajas de una pregunta cerrada, por ejemplo, es ahorro del tiempo, ¿sí? En una entrevista nos ahorra mucho tiempo. Se pueden comparar las entrevistas con facilidad, van directo al grano, se mantiene el control sobre la entrevista, se cubre mucho terreno con rapidez y se obtienen datos relevantes. En esta figura 4.4, por ejemplo, las preguntas bipolares en las entrevistas son un tipo especial de preguntas cerradas. Los ejemplos se seleccionaron de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico. Una pregunta bipolar. Bipolar que está de dos ángulos, ¿no? De como pregunta abierta y como pregunta cerrada. Entonces, una pregunta bipolar sería: ¿usa la web para proveer información a los distribuidores? Ya no voy a dejar ingresar, por favor, me interrumpen las clases. 2. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en cuanto a que el comercio electrónico en web carece de seguridad? ¿Desea recibir un documento impreso de su estado de cuenta cada mes? ¿Mantiene en su sitio web una página de preguntas frecuentes para los empleados con preguntas sobre su nómina? ¿Está completo este formulario? Son preguntas bipolares. Bien, hemos hecho estructuras también, 3 tipos de estructuras en lo que es preguntas específicas o generales. Entonces, para hacer una entrevista, nosotros tenemos que saber utilizar cuál de las 3 estructuras vamos a usar. Por ejemplo, esta estructura es en pirámide, que viene de una pregunta específica a una pregunta general, ¿no? Una pregunta específica: ¿cuál es el problema específico que está experimentando con su firewall? Una pregunta cerrada o general, perdón, de una pregunta específica a una general. En general, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos de comparación con la importancia del acceso a Internet? Esa es una pregunta general. Entonces, si nosotros vamos a hacer en una entrevista, ya tenemos que ir preparados con qué estructura
vamos a hacer la entrevista? ¿Con qué tipo de preguntas? Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas bipolares. Tenemos que ir ya preparados con qué tipo de estructura. Podemos utilizar esta estructura pirámide, podemos utilizar la estructura embudo. Esta estructura embudo, por ejemplo, va de una estructura de una pregunta general a una pregunta específica, ¿no? Una pregunta general: ¿cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisiciones basados en web? Y una pregunta específica: ¿hay algún artículo esencial que se haya excluido de su sitio? Entonces tenemos que sacarles toda la información. Tenemos que saber también usar la estructura que es pirámide. Es en esta estructura pirámide o la estructura diamante, empezamos con una pregunta específica, nos vamos a una pregunta general que es por el centro y terminamos con una pregunta específica, ¿no? Podemos usar esto, es interesante esta estructura. Bien, a ver. Luego vamos a seguir con el uso de cuestionarios, pero hasta acá. Que quede esto sellado, por favor. Pregunta de examen: ¿qué es una entrevista? 2. ¿Cuáles son los pasos para hacer una entrevista? Son 5 pasos. 3. ¿Qué tipo de preguntas existen? Abiertas y cerradas. ¿Qué ventajas y desventajas? 4. ¿Qué estructura utilizamos? Existen 3 tipos de estructuras. Bien. Señor Michael, comenzamos con usted. Ya, nuevamente, por favor, la pregunta. A ver, señor Michael, voy a formularle de nuevo la pregunta. ¿Qué es una entrevista? 2. ¿Qué pasos tiene que seguir para una entrevista? Que son 5 pasos. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Qué es una pregunta cerrada? Y mencione o explique las 3 estructuras para poder hacer la entrevista. Esto ya tenemos que manejar así, porque la anterior clase ya hemos hecho y ahora les estoy haciendo un repaso, pero igual tenemos que saber. Bien, señor Michael, a ver, pasamos con el señor Roy. Responda a la pregunta, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Que creo que es interno o es internet, no podía ver en la pantalla antes. Bien, la pregunta es lo siguiente: ¿qué cosa es entrevista? ¿Qué pasos tenemos que seguir para la entrevista? Son 5 pasos. ¿Qué tipos de preguntas se ejecuta en una entrevista? Son preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia? Explíqueme. Y al final me explica las 3 estructuras que se utiliza para realizar una entrevista. Vamos. Ya hemos hecho la anterior clase. Les estoy repasando para que esto ya tengan ya definido ya. Ya, profe. Una entrevista es entre 2 personas, un diálogo entre 2 personas.
en la cual el entrevistador formula la pregunta al entrevistador y depende del concepto serían preguntas abiertas o cerradas. En caso de las preguntas abiertas son preguntas con una respuesta, no una respuesta específica. En lo que es pregunta cerrada es ya tienes una respuesta con un sí o un no con un límite de respuesta. Ahora los pasos, profe. El paso uno era enterarse de los antecedentes, o sea, saber cuáles son los antecedentes de la empresa, que si ha tenido antecedentes policiales o por insalubridad o muchas cosas de cosas. Para hacer eso por una de las preguntas que van a estar en la entrevista. El paso 2 sería establecer el objetivo de la entrevista. O sea, saber qué es lo que vamos a entrevistar, qué es lo que requerimos de esa empresa, qué es lo que queremos saber. El paso 3 decir a quién entrevistar. Y si es una empresa grande, no sé, si es el personal o al encargado o a gerencia, ¿no? De qué rubro más podemos sacar más información de lo que queremos. Bien. 4 es prepare al entrevistado. Para preparar a la persona que va a entrevistar, ya con todos los antecedentes o los datos recopilados, ya preparados a saber cómo debe cuando puede comportarse o dar la forma cuando puede ser. Lo que tenemos que nosotros es prepararlo, ¿no? Al entrevistado, prepararlo y para que tenga sus respuestas espontáneas depende de si lo vamos a hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿no? Depende de las circunstancias de la empresa o qué tipo de empresa también. Las 5 decidas sobre los tipos de preguntas y estructuras. Como ustedes cerradas y de estructura. Hablando sobre la estructura, son 3 tipos de estructura, que es la estructura en cono, en diamante y pirámide. Perfecto. Por ejemplo, el de cono. La estructura en pirámide empieza con una pregunta específica y termina con una pregunta general. La que es en cono empieza con una pregunta general y termina con una pregunta específica. El diamante es una específica, una general y termina en una específica. Por ejemplo, si usted va a hacer un análisis de un sistema para X empresa, en el tema de la entrevista, ¿qué tipo de estructura usted utilizaría? No, por eso, como dice, para X empresa no sabemos qué empresa, de qué empresa es, Claro. poner la estructura. Muy bien, señor Roy. Por eso para saber de qué empresa y ya saber de utilizar en el ámbito. Perfecto, señor Roy. Muy bien su participación. Continuamos con la señorita Jacqueline. Sobre la entrevista vendría a ser la reunión de dos personas, la cual nos va a permitir obtener información.
Los pasos para preparar la entrevista. Uno, interés de los antecedentes, que nos vendría a hacer para poder comprender los antecedentes de los entrevistados. El dos, establece los objetivos del entrevistado. El objetivo de esto va a ser sacar presión que podamos. El tercero vendría a ser decir a quién entrevistar. Ya. Ahora, la diferencia entre la definición de pregunta abierta y cerrada, y al final me hace las tres estructuras para realizar la entrevista. La pregunta abierta vendría a ser la cual va a permitir dar nuestra opinión a la que va a ver cómo es el útil. Ejemplo de una pregunta abierta y ejemplo de una pregunta cerrada. ¿Ve? Lo que yo quiero es que haga la diferencia, qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, señorita. Puede ser cualquier tipo de pregunta o de acuerdo a nuestra carrera. Claro. Lo que nosotros estamos aplicando es por ejemplo, si usted va a hacer el análisis de un sistema, por ejemplo, para un instituto, ¿ya? Hago una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Por ejemplo, va a instalar el sistema web. ¿Cómo haría la pregunta abierta y la pregunta cerrada a cualquier personal? Para eso nosotros estamos analizando. Tenemos que crear, formular preguntas. A ver, le ayudo, mire. Usted cuando va a ir a una empresa, va a hacer la instalación de un sistema web, una plataforma web, ¿ok? A cualquier personal, en este caso al director, al administrador, una pregunta abierta sería, ¿no? Para usted, el trabajo de los procesos dentro de la institución con la implantación del sistema web, ¿va a ser beneficioso? ¿No es cierto? Esa es una pregunta abierta, donde el administrador, el director, no sé, a la persona que le está haciendo la entrevista, va a poder darnos la información. Nos dirá, pues sí, que con la implantación de este sistema web vamos a poder tener nuestra aula virtual, vamos a poder tener una intranet, vamos a poder dar a conocer a los alumnos sus notas, etcétera, etcétera, no sé, ¿no? Ahora, una pregunta cerrada, ya les he definido, una pregunta cerrada es para contestar solamente opciones. Si le dijimos nosotros, ¿usted en qué plataforma va a querer el sistema web? Por ejemplo, en el sistema Linux o el sistema Windows. Son para contestar. A ver, usted formule. Yo quiero la creatividad de ustedes, no solamente repetir lo que dice el texto, por favor. Yo ahorita esas dos preguntas lo estoy formulando ahorita. Yo quiero que usted, señorita Jacqueline, por ejemplo, se enfoque un momento, concéntrese, imagínese que está dentro de la institución. Le va a hacer la entrevista al director.
digamos, va a implementar todo el cableado de red, digamos, toda la red. ¿Qué pregunta abierta le haría? A ver. Vamos, señorita Gina, por favor. Vamos, vamos. Perdón, señorita Jacqueline, disculpe. Bien, gracias señorita Jacqueline. Pasamos a ver qué ha pasado.